lavados y santificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahí está la obra santificadora del Señor. Tomó nuestro lugar. Por eso es que usted encuentra al Maestro en esa cruz del Calvario, un símbolo de muerte por el pecado. Por eso San Pablo, cuando le escribe en esa misma carta, dice que maldito, dice, el que muere en una cruz. Fíjese bien, llevó nuestros pecados. El Señor no tenía por qué ir a la cruz del Calvario, pero el apóstol dice que nosotros, hermanos, Él tomó nuestro lugar, ¿verdad?, en esa cruz, en esa condenación de la muerte, y fue el Señor y llevó nuestros pecados. ¿Para qué? Para que ahora nosotros pudiéramos ser libres. ¿Puedes poner ese versículo 4 de nuevo, por favor, Samuel? Para librarnos, dice, del presente ciclo. Fíjese bien. Ahora, cuando dice librarnos, está hablando de la destrucción que se aproxima de este mundo. Haga Google un poquito. Those of you that know what I'm talking about, Google it. And put the signs of the times there. Put scientific things that are happening. Just Google it just for your own entertainment. And you're going to see the changes that this world is going through. The atmosphere, the contamination, the water, how it's being contaminated, how the air is being contaminated. Estamos viviendo, como dicen, en tiempo prestado.